Hola hermanos, el día de hoy, 25 de febrero del 2022, es viernes de la séptima semana del tiempo ordinario. Viernes ya de la séptima semana del tiempo ordinario. Estoy pensando ya que en una semana es primer viernes de Cuaresma, aunque no se llama primer viernes de Cuaresma, acuérdense, se llama viernes después de ceniza. Y creo que es necesario, lo digo porque hoy es un día lindo para que cumplamos lo que el Santo Padre nos ha pedido. Sí, es cierto que lo ha pedido para el día miércoles de ceniza, no para el 2 de marzo, pero creo que hoy bien podemos hacer ese ayuno y esa oración que Él nos está pidiendo en favor de la paz, para que cesen estas situaciones tan dolorosísimas que están viviéndose en Ucrania y, bueno, en Ucrania, en Donetsk, en todos estos lugares, ¿no? Que es parte de Ucrania, hay que reconocerlo, pero ya les digo, es una situación alarmante. Hay algunos, sí, que ya empiezan a denominarle el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Ojalá que no. Ojalá que no, por eso el Papa ha llamado a la revisión de la conciencia de los líderes, y eso se pide sobre todo para el presidente Vladimir Putin, que es el que está provocando esta situación, y los intereses evidentemente que se mueven detrás. Bueno, pues yo no voy a ponerme a hablar de esa situación, porque no es que me corresponda ponerme a hacer aquí con ustedes un poquito de geopolítica, pero que tenemos que hacer oración y ayuno, no cabe la menor duda. Miren, San Juan Bosco soñaba muchísimo con una misión salesiana en la China. De hecho, los salesianos siguen teniendo en el corazón ese deseo de su fundador. Y por eso yo sé que se ha hecho muchos esfuerzos a lo largo de, pues ya casi, imagínense ustedes cuánto tiempo desde la muerte de Don Bosco, desde el 1888, por una misión grande en la China. Claro que las hay, y todavía hay, claro, pero difícil, ¿no? Bueno, ese sueño se empezó a cumplir en 1906, cuando el primer grupo de salesianos llega a la China, liderados por Monseñor Luis Versilia, que en ese momento todavía no era obispo, ¿no? Él nace en Pavía en 1873, llega a Baldoco, llega al oratorio salesiano, cuando ya Don Bosco está en sus últimos años, en 1885 llega él. Se cuenta que incluso era una persona, miren, él lo que quería hacer era veterinario, él lo que quería hacer era médico de animales, eso, digámoslo así, y quería estudiar en la universidad y todo, pero resulta ser que incluso era una persona muy capaz, un intelectual, y entonces a él le pusieron a hacer, llamémosle el elogio, ¿no?, a Don Bosco el día de su onomástico, su último onomástico, el día de San Juan Bautista, y antes de morir. Y entonces él le da un golpe muy duro la muerte de Don Bosco, ¿no? Y cuando sale un grupo de salesianos que les reciben la cruz misionera en 1888, o sea, el mismo año que había muerto San Juan Bosco, él se decide entonces a ingresar con los salesianos, a ordenarse sacerdote y a ser misionero. Don Rúa lo va a encargar de maestro de novicios en Garzano, o sea que, originalmente, pero él tenía en el corazón ese deseo de irse de misionero, y como les digo, el primer grupo sale en 1906 liderado por él, llegan a Macao, en Macao, que es colonia portuguesa, luego termina viendo esto, es que los políticos, Dios mío, ¿cuándo van a parar de ser así, hombre? Por Dios, ¿cuándo van a dejar de tener esos intereses de acabar con la iglesia, como que si la iglesia está queriendo hacer algo malo? Los expulsan de Macao porque en Portugal hay un gobierno, ya piensen, la época, más o menos, ¿no? Es la época luego de las apariciones de la Virgen en 1917 en Fátima, y es esta época, son gobiernos masones, anticlericales, bueno. Se van para Hong Kong, allá empiezan una misión, miren, una cosa extraordinaria, llegan más salesianos como refuerzos. Ya para 1920, pues se da cuenta Roma, ¿no?, de la extensión de ese territorio que ya están evangelizando los salesianos, y se crea un vicariato apostólico. Y él pasará a ser el primer obispo, el primer vicario apostólico en 1921. Y ya les digo, extraordinario el trabajo que hace, divide en varias zonas, va extendiéndose mucho la misión, y tenían, gracias a Dios, muchísimo éxito. Pero bueno, ya saben ustedes, los enemigos siempre existirán. Hoy se celebra a Luis Versilia con Calixto Caravario, que era un joven salesiano, ni siquiera 27 años tenía cuando fue fusilado junto con Monseñor Versilia. ¿Qué pasa con él? Cuando Monseñor Versilia va a Turín, pues recluta a algunos, ¿no? Y uno de los más entusiastas es Calixto Caravario. Y entonces se va con él ya en 1926, y esa es la época en la de las grandes dificultades. Imagínense ustedes que Calixto Caravario va a ser ordenado, de hecho, por Monseñor Versilia en 1929. O sea, ni siquiera llegó a cumplir un año de ordenado sacerdote. Y
se va ahí, digamos, como tirocinante, ¿no? Esa es más o menos la idea. Y estando ahí en 1926 empiezan las persecuciones en contra de la iglesia. En 1929 queman todos los templos, en diciembre de 1929. Y bueno, a ellos los capturan, iban hacia Liunshu con algunos catequistas, con unas jovencitas salesianas, y entonces pues lo van a fusilar a ellos un 25 de febrero de 1930. Para 1976 fue reconocido su martirio y fueron beatificados en 1983 por San Juan Pablo II, y junto con otros 199 mártires de la China serán canonizados en el año 2000. Protomártires de la congregación salesiana, son los primeros mártires de la congregación salesiana. Bueno, vamos, entrémosle a las lecturas. Yo sé que a veces me tardo hablando un poquito de los santos. Vamos. Santiago, capítulo 5, versículos del 9 al 12. Hermanos míos, no murmuren los unos de los otros para que en el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job, y ya ven el final que le dio el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que el sí de ustedes sea sí, y el no de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Parece como que sí. Y fíjense que leyéndolo en algunos de los comentarios de la carta de Santiago, algunos dicen, esta es el sermón de la montaña de Santiago, porque si se fijan son consejos similares a los que va a hacer el Señor Jesús en el sermón del monte o en el sermón del llano en Lucas, ¿no? Parecidos, ¿no? No murmuren, no anden hablando mal de los otros, porque el día del juicio serán condenados. Claro, pues si anda uno hablando de los demás, ocúpese de lo suyo, hombre, ocúpese de hacer el bien, y si va a murmurar, sea delante de la persona de la que está hablando. Miren que qué doloroso es, ¿no? A todos nos pasa, ¿no? Nos enteramos de que hablaron de nosotros y uno dice, ¿y este de dónde sale hablando eso? Peor aún cuando uno les ha ayudado, ¿no? No ha hecho favores, digo, no es eso, sino les ha ayudado y uno dice, ¿qué es esto? Pero así es, ¿no? Entonces no hay que caer en la murmuración, nada de eso. Luego, segundo consejo, el juez ya está a la puerta. Entonces, fíjense, tomen, dice Santiago, iba a decir Job, el ejemplo de Job, el sufrimiento de los profetas, aquellos que han sido dichosos porque supieron soportar el sufrimiento. Ay, qué difícil es esto, ¿eh? Esta es una gracia especial de parte de Dios. Hay que reconocerlo. No cualquiera puede aguantar el sufrimiento, no cualquiera se puede quedar callado. Yo reconozco que me cuesta muchísimo, lo reconozco. Ya es difícil esto, pero eso es, ¿ok? Por eso, fíjense, el Señor es compasivo y misericordioso. Fíjense lo que el Señor le dio al final, dice Santiago. Y miren cómo termina todo, con un llamado a que no juremos ni por el cielo ni por la tierra. Ustedes su sí que sea sí y su no que sea. ¿Se acuerdan? Ese es el Señor Jesús. Solo que Santiago no lo dice, ¿no? Solo dice, porque si no estarán expuestos a ser condenados el día del juicio. Jesús lo va a decir de una manera dura, más dura todavía, porque lo demás es del diablo. Lo demás es diabólico. Bueno, pensaba en el Santo Padre que en estos días nos hacía reflexionar sobre la insensatez diabólica. Así le llama el Papa lo que está pasando en Ucrania. En fin, bueno, fíjense, o sea, consejos sabios. No jurar, aguantar en el sufrimiento, ser perseverantes en medio de las luchas, tener paciencia, pues esa es la clave, y luego no murmurar. Consejos todos, fraternos. ¿Dónde se rompe la fraternidad? Bueno, en el Evangelio de Marcos que ahora leemos, ¿se acuerdan que hemos estado leyendo en estos días pasados algunos elementos que tienen que ver también con la vida fraterna? Ahora se llega a un punto más delicado y vamos a seguir. Mañana será creo que los niños y luego los 2 días de la otra semana que todavía serán tiempo ordinario, también vamos a ver un poquitito de este mensaje de Marcos. Marcos capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa, de modo que ya no son dos sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo,
Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok. La situación era la siguiente. En el capítulo 24 del libro del Deuteronomio, efectivamente, Moisés, acuérdense que se atribuye a Moisés toda la Torá, había permitido que los varones entregaran un acta de repudio, un libelo de repudio a la mujer, y ahí entraban las discusiones, ¿no? Que ¿por qué razones? Por eso la pregunta, ¿no? ¿Le es lícito a un hombre divorciar? No es tanto divorciarse la palabra aquí, claro, para nosotros es el término correcto, pero más que un divorcio es un repudio, es un rechazo a la mujer. Evidentemente en este ambiente en el que vivimos hoy en día, ¿verdad? Que gracias a Dios ha habido un grandísimo movimiento reivindicativo de los derechos de la mujer, del valor de la mujer. Claro que sí, eso es legítimo. Cuidado, que eso no tiene nada malo. Ahora, con tal de que esos derechos no terminen atentando contra los derechos de otros, porque atacan el patriarcado y ahora terminamos viviendo en un matriarcado horrendo, en el que un niño, una criatura ya viable de 24 semanas ya no cuenta. Estoy hablando de Colombia, claro que sí. Insisto en esto, claro que debo insistirles, porque son mis hermanos, no solamente porque Colombia sea un país latinoamericano y además porque les quiero muchísimo, no, sino porque efectivamente es una realidad que duele y que está clamando al cielo. Pero en fin, fíjense el detalle, ¿no? O sea, es legítimo, claro. En este momento se vive un machismo, también ahora, pero digo, en aquel entonces era todavía peor, ya que no es de Dios, que no es legítimo. Entonces, ¿por qué se podía despedir a la esposa? Ay, Dios mío. Y ahí venían todas las excusas habidas y por haber, porque se le quemaba la comida, porque algo no me gustaba de su físico. Y claro, imagínense ustedes ya con el paso del tiempo, pues ya se va deteriorando la mujer y entonces el marido no se fija él en el espejo, ¿verdad? Y entonces ya podía repudiarla. O sea, realmente es una crisis matrimonial y familiar muy grande. Pero fíjense que Jesús les recuerda a los fariseos, nos está recordando también a nosotros, que esto no es voluntad de Dios, que bajo ninguna circunstancia es voluntad de Dios. La opción por la unión del varón y la mujer es una opción en Dios y desde Dios. Por eso, en el principio no era así. Fíjense, está hablando de una creación, es el proyecto creador de Dios. O sea, no es un asunto de un permiso, de un derecho, yo no sé cómo llamarle, derecho adquirido, como se dice hoy en día, que le dio Moisés a los judíos. No, es que no es un mandamiento. No es un mandamiento el acta de repudio, sino que se trata de la voluntad de Dios, que es el matrimonio. Y por eso fíjense los signos, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, hay un gesto de, no es que se olvida de ellos, sino que hay un acto de opción. En lugar de quedarme en mi casa, opto por otra casa, por generar una nueva familia. Además se unirá, es una unión en la que se vuelven una sola carne, una sola cosa, dice esta traducción. O sea, es una realidad que tiene que terminar siendo más profunda. La intimidad no es física, no es material, no es meramente corporal, es la intimidad de la unión de las dos personas, porque son dos que libremente se unen, pero desde Dios. Por eso lo que Dios ha unido, y ahí es donde entra la primera pregunta que tendríamos que hacernos todos a la hora de hablar del matrimonio. ¿Lo unió Dios eso? ¿O le unió un deseo, una conveniencia, que ya me iba a dejar el tren y entonces ya no me quedaba de otra? O sea, ¿qué es lo que me mueve a mí a unirme a esta persona? ¿Por qué opto por ella? ¿Por qué opta por él? Yo qué sé. Es decir, este es el detalle. Si es desde Dios, si es voluntad de Dios, eso no lo deshace nada. No lo deshace nadie. El capricho humano, la cobardía humana, la comodidad humana, la conveniencia humana, muchas veces da el traste con esto, pero no es voluntad de Dios. O sea, por eso, cuando llegan, le preguntan los discípulos, cuando llegan a casa, no hay una pregunta en la intimidad. O sea, él les responde, miren, esto termina siendo un adulterio. Ahí sí ya tocamos un mandamiento. Ahí sí ya no es una prescripción mosaica, sino es un mandamiento. Y si hay un mandamiento de por medio, ya es Dios directamente. ¿Cuánto tenemos que cuidar la institución de la familia? ¿Cuánto tenemos que cuidar los matrimonios? No hay familias sin matrimonios sólidos. Eso es lo que nos cuesta entender. Oremos por las familias. Dios y Padre Santo, autor del universo, que creaste al hombre y a la mujer a tu imagen, tú bendices y multiplicas el amor de nuestras familias. Te pedimos humildemente por todas las familias, especialmente por las que sufren. Descienda, Señor, sobre ellas tu bendición y la fuerza de tu Espíritu. Que en la alegría te alabemos, Señor, y en la tristeza te busquemos. En el trabajo encontremos el gozo de tu ayuda y en la necesidad sintamos cercano tu consuelo. Que tu espíritu de amor, Señor, transforme nuestra vida y nuestras familias. Den buen testimonio de esperanza, fe y solidaridad con los pobres. Amén. El Señor esté con ustedes. Y les bendiga Dios por intercesión de los santos mártires, San Luis Versilia y San Calixto Caravario.
Le bendiga el Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz viernes para todos y no dejemos de orar por la paz.